Bueno, entonces continuando con la ayudantía 11, en esta ayudantía vamos a tocar el tema de modulación angular, además de dar una ayuda con los códigos, digamos, necesarios para poder desarrollar la tarea. Respecto a lo que son los códigos en la tarea, bueno, al menos para la parte de modulación de amplitud, en lo personal siento que basta con saber, o más bien, haber entendido bien los códigos de la unidad 1 que se vieron en la ayudantía 2, si no me equivoco. Ahí le pueden echar un vistazo nuevamente, repasar los códigos y si tienen cualquier duda me lo pueden hacer llegar por correo. Eso para modulación de amplitud. Para modulación angular vamos a añadir unos cuantos poquitos códigos que pueden servir. Obviamente no es, digamos, imperativo que los usen así tal cual. Pueden usar otros, pero manteniendo el espíritu, digamos, de la estructura del código. ¿Ok? Bueno, partiendo primero con la explicación rápida de la materia, se pueden saltar esta parte y la voy a dejar marcado en el video para que se puedan saltar directamente a la explicación en el código, pero si quieren pueden repasar esta parte aquí conmigo ahora. Bueno, la modulación angular se dice no lineal porque en el fondo ahora la moduladora está dentro de un coseno, está dentro de una función no lineal. Se dice no lineal porque eh, la señal modulada es no lineal respecto a la moduladora. Hay una relación no lineal por el coseno o más bien la sinusoide, eh, digamos, portadora. Bien, en este caso habrá que repasar entonces el concepto de frecuencia instantánea. Bueno, la frecuencia instantánea para nuestros propósitos va a venir a ser la frecuencia en el tiempo de una señal sinusoidal que convenientemente diremos que su ángulo depende del tiempo. Este ángulo está medido en radianes. Su ángulo es una línea recta que, bueno, con pendiente frecuencia de portadora y con intercepto, digamos, fase sub cero. Aquí tenemos un gráfico de lo que significa esto. En este caso, vamos a entender la frecuencia instantánea similarmente como nosotros entendíamos la velocidad instantánea de un cuerpo. En este caso, exactamente lo mismo. Va a ser la derivada, para este caso, del ángulo en el tiempo. De hecho, el ángulo se mide en radianes. Si lo derivo en el tiempo, voy a tener lo que se va a medir en radianes partido en segundo. Ahí voy a tener una frecuencia, que va a ser nuestra frecuencia instantánea. Bien, entonces la frecuencia instantánea viene a ser la derivada de este ángulo. Disculpen por ese cuadradito, no sé por qué aparece. Entonces, y bueno, si queremos despejar el ángulo, lo podemos plantear como la integral de esta frecuencia, desde el menos infinito hasta el t. Bueno, esto lo podría separar yo en dos integrales, concentrando las condiciones iniciales, pero no es necesario. ¿Ok? Lo vamos a dejar ahí. Aparecen dos modulaciones no lineales. La modulación PM, en donde la moduladora modula linealmente al ángulo. Recordar, ambas modulaciones, PM y FM, son modulaciones no lineales, en donde la moduladora es no lineal respecto a la señal modulada. Pero aparece la definición de modulación PM y FM. La modulación PM es una modulación lineal respecto al ángulo, que está dentro de esta sinusoide portadora. Y en la modulación FM, la moduladora es lineal respecto a la frecuencia. ¿Ok? En este caso, la fase viene a dar idea de modulación lineal respecto a la fase, respecto al ángulo, y el FM respecto a la frecuencia. En donde, bueno, la señal modulada PM toma esta forma. Y
la señal modulada FM toma esta forma acá, naturalmente con una integral, ¿ok? Porque en este caso la relación entre la frecuencia instantánea y el ángulo venía dada por, en este caso, una integral. Entonces, si yo quiero hacer aparecer el ángulo acá, voy a tener que integrar y aparece esta expresión de acá. Tener ojo que la integral es una operación lineal. Es decir, si yo estoy estudiando, digamos, el ancho de banda de mi señal moduladora, la integral de esta señal moduladora va a seguir teniendo el mismo ancho de banda, ¿ok? Por ser una operación lineal. Lo vamos a ver, en la siguiente página. Esas serían las dos formas de nuestra señal modulada PM y FM. El análisis del ancho de banda en la modulación angular es más complejo porque la modulación angular es un tipo de modulación no lineal, es decir, no vamos a poder aplicar las propiedades de la transformada Fourier directamente. Se pueden hacer aproximaciones, se puede, digamos, discretizar la señal, eh, tal cual uno estudiaba las integrales, digamos, uno pescaba la función, la pescaba en rectangulitos y después estos rectangulitos lo hacía infinitesimalmente delgados. La misma idea. Uno puede hacer lo mismo para encontrar una aproximación del ancho de banda de una señal modulada angularmente, pero todo esto ya está hecho, ya se ha hecho, no hay que reinventar la rueda. Simplemente tener en cuenta que yo puedo entender, digamos, a una señal compleja FM, naturalmente en un plano complejo. Y bueno, la integral que aparece en la señal modulada FM lo voy a denotar por AR, para no andar escribiéndolo a cada rato. Puedo escribir la señal FM en el plano complejo de esta forma, con una exponencial compleja. Y vamos a entender a la señal FM de toda la vida, una señal que puedo generar en el laboratorio, como la proyección de esta señal compleja FM en el plano real, la parte real de esta señal compleja, que en el fondo viene a ser lo mismo que teníamos previamente. Aquí hay que tener cuidado, ya que si nosotros expandemos estos términos en serie de potencia, obtenemos esto acá, en donde es más visible, digamos, acabamos de desmenuzar una función no lineal, acá tenemos la señal FM. La señal FM es función no lineal porque está dentro de un coseno la integral de la moduladora. La integral es una operación lineal, ahí no hay problema. Pero el hecho de que todo esto esté dentro de un coseno, una función no lineal, nos hizo requerir de usar esta herramienta para visualizar de mejor manera el ancho de banda. ¿Ok? Nosotros ya teníamos conocimiento de qué pasaba cuando nosotros teníamos, por ejemplo, digamos, una señal x de t con ancho de banda b. Si yo tenía una señal x al cuadrado de t, el ancho de banda era 2b. Era demostrable porque esta señal, su espectro en frecuencia es simplemente la convolución del espectro de la señal original consigo mismo. Si yo tenía dos espectros de el mismo ancho de banda y los convolucionaba, resultaba un espectro de la suma de esos dos anchos de banda. Entonces, si yo tengo un x a la n de t, voy a tener que esa señal va a tener nb ancho de banda. Entonces, de eso nos sirve ver de esta manera a la señal compleja, el haberla propuesto primero en su versión compleja y después haberla proyectado en el eje real.
aparecen estos términos de acá. Donde podemos ver que aparecen también los AET. Los AET son la integral de esta señal MET. Dado que la integral es una operación lineal, no me afectaba el ancho de banda, pero sí aparecen términos a al cuadrado, a al cubo, etcétera, etcétera, etcétera. Naturalmente, este término de acá tiene el doble del ancho de banda que este término de acá. Y este tiene el triple de ancho de banda que AET. Bueno, aquí está la relación. En el fondo, a la NET va a tener n veces el ancho de banda de AET. Y ADT tiene el mismo ancho de banda de MET. Esto dado que, bueno, la integral en el tiempo, bueno, es simplemente una operación de suma, digamos, continua, pero en el dominio de la frecuencia es mucho más sencillo dado que es simplemente una multiplicación por 1 partido en J2πf. Esto, si lo quisiéramos ver, digamos, con la transforma de Laplace, sería 1 partido en S, para los que ya se dominen con eso. La misma idea, en este caso trabajando con frecuencia compleja. Entonces, es más complejo ver acá el ancho de banda porque tenemos infinitos términos. Rigurosamente hablando, esto tiene un ancho de banda infinito. Entonces lo que habrá que hacer es llegar a aproximaciones, digamos, consistentes con el contexto del que estamos trabajando. Es demostrable ver acá que para n grandes los términos de kf por a a la n partido n factorial tienden a cero. Es decir, si queremos estudiar esto de manera práctica, no darnos tanto dolor de cabeza, basta con estudiar la potencia que contribuye cada uno. Ahí armar algún criterio. Yo que sé, por ejemplo, esta componente de acá me aporta, por ejemplo, el 2%. No, no me aporta más. No lo voy a considerar. Está acá el 1%, por ejemplo. Ahí hay que armarse un criterio. En la tarea puede que aparezca alguna pregunta de cuál es el ancho de banda de esta señal. Aplica el criterio. Normalmente siempre se hace desde la visión de potencia, donde se concentra la potencia de la señal. Dado ese estudio, aparece la modulación de banda angosta. En este caso, banda angosta debe cumplir con lo siguiente: que kf por a de t sea lo suficientemente pequeño, en este caso haciendo pequeño este término de acá arriba. ¿De qué sirve eso? Que bastará entonces agarrarse de los dos primeros términos de esta serie de potencia y eso, ahí se va a concentrar la energía de esta señal. Banda angosta es simplemente eso. Habiendo escogido una constante kf lo suficientemente pequeña, podemos aproximar la señal por esto de acá, que es bastante parecido a una double sideband. ¿Ok? De hecho, esta forma de verlo es una aproximación lineal de una señal modulada angularmente. Eso, se dice banda angosta porque en el fondo pescamos el término central a la frecuencia portadora y dos bandas laterales. ¿Qué más? Esto viene siendo para la modulación FM y esto viene siendo para la modulación PM, en donde nuevamente aquí la integral de la señal moduladora es lineal respecto a la fase. ¿Cómo lo dijo? Claro. Y acá la moduladora era lineal respecto a la fase. Bueno, aquí aparece como ponderando la amplitud de estas sinusoidales, pero de ahí viene.
y podemos notar que Narrowband tiene ancho de banda aproximado a 2B. Esto se puede comprobar con la formulita que relaciona el índice de modulación con el ancho de banda. Lo vamos a ver próximamente. Eso sirve tanto para wideband como narrowband. Bueno, el ancho de banda y la modulación de banda ancha. Bueno, se define la máxima variación de frecuencia como, más bien, veámoslo en omega, como kf por, si es que nuestra señal es una señal, digamos, simétrica, su máximo y su mínimo tienen el mismo valor absoluto, se cumple esto acá, kf por mep. Vamos a llamar mep a esta máxima amplitud. La máxima variación en frecuencia es entonces qué tanto varío yo la frecuencia desde la frecuencia de la portadora. ¿Sí? La frecuencia de la portadora es como mi referencia. Es mi referencia. Entonces, ¿qué tanto me despego yo de esta frecuencia portadora? Va a ser kf por la máxima amplitud que tenga mi moduladora. Eso tanto para FM como PM. Para PM, dado que en PM la moduladora es lineal respecto a la fase, no va a ser kf por la máxima amplitud de la moduladora, va a ser kf por la máxima amplitud de la derivada de la moduladora. Voy a tener que derivar este término acá para hacer aparecer la frecuencia instantánea. Perdón, aquí ya no se llama kf para PM, sino que kp. Y ahí obtengo la máxima variación. Esto para PM. Y para FM, simplemente kf por mp. Eso. Entonces, bueno, definimos así la máxima variación. La podemos tener en radianes o la podemos tener en hertz. Simplemente dividir por 2pi. El índice de modulación nuevamente aparece acá en modulación angular. Lo podemos llamar beta cuando hablamos de tonos puros, o lo podemos llamar D en clase y en versiones más pasadas del LaTeX de este libro guía. Es para señales generales, ¿okay? La tarea se habla del D, pero es la misma idea, para diferenciar simplemente. El índice de modulación viene a darnos una idea de qué tan modulada está esta señal. Un concepto similar al del índice de modulación en las señales AM. El índice de modulación se define como el cociente entre la máxima variación y el ancho de banda de la moduladora. Y el ancho de banda de la señal modulada viene dada por esta ecuación, a partir de la regla de Carlson. Esto fue, digamos, un estudio bastante riguroso de cómo definir el ancho de banda de señales moduladas angularmente, dado que es bastante complejo el proceso y hay que incluir tanto a las señales moduladas de banda angosta como de banda ancha, en una expresión, digamos, que respete ambas nociones. ¿Okay? Si se cumple para uno, también se debe cumplir para el otro. Eso, esta es la expresión a partir de la regla de Carlson. Está bien estudiado esto, y cumple con, digamos, ser útil tanto para FM como PM, como tanto para narrowband como wideband, banda angosta y banda ancha. Tenemos los dos casos, pues. Entonces tenemos el caso de banda ancha, es cuando tenemos un índice de modulación mucho mayor a 1, en donde la máxima variación
es mucho mayor al ancho de banda de la señal moduladora, y la banda angosta cuando el índice de modulación es mucho menor a 1 y el, la máxima variación de frecuencia es mucho menor a el ancho de banda de la señal moduladora. ¿Ok? En este caso es, bueno, aquí tenemos lo mismo, pero para PM. Aquí podemos notar que para el caso de banda angosta, dado que la máxima variación es mucho menor al ancho de banda, esto de acá se aproxima como dos veces el ancho de banda, que se corresponde con lo que habíamos visto en la página anterior. Y bueno, para wideband, para banda ancha, va a ser dos veces la máxima variación en frecuencia, dado que se cumple esto de acá. Y esto de acá eh, equivalentemente. Eso. La demodulación se puede hacer tanto de manera sincrónica como asincrónica. La versión sincrónica va a ser un, digamos, un desafío, pero, pero es eso. En este caso, eh, ello, digamos, como que echa a perder el propósito de modulación FM. Pero se puede hacer. Y eso es el desafío. En cambio, la modulación asincrónica se puede hacer por lo que habíamos visto de detección de envolvente. En este caso tenemos que incluir el paso adicional de derivar. ¿Para qué derivamos? Para hacer aparecer en la amplitud de esta señal sinusoidal la señal moduladora. Derivar es simplemente una transferencia de multiplicar por J2πf. ¿Okay? Para no hacerse tanto drama de andar buscando luego algún código en MATLAB, digamos, de diferenciar este término con este término. Mejor llevo esto al espectro en frecuencia, le saco la transformada y multiplico todo el espectro por esa transferencia ahí. Más fácil. Y eso. La detección de envolvente entonces se va a hacer sobre esta amplitud de la derivada de esta señal modulada FM. ¿Qué es lo que requerimos para llevar esto a cabo? Requerimos una transferencia que, bueno, tenga esta forma de acá. Cumpla con ser, digamos, una línea recta, al menos en algún tramo, y visualmente sería así. Basta con un tramo lineal. Esto es implementable en circuitos, en donde su respuesta en frecuencia, a baja frecuencia, tiene una sección aproximadamente lineal. Es aproximadamente un derivador. Bueno, aquí tenemos visualmente cómo se ve la envolvente de una señal FM, en donde la forma, la dota, digamos, la define mi señal moduladora. Y aquí en diagrama de bloque tenemos que, bueno, requiero derivar la señal FM y luego pasarlo por un detector de envolvente, y vamos a tener estos términos acá, en donde naturalmente si MET tiene algún ancho de banda y está concentrado en alguna banda que yo conozca, si es que yo conozco la señal mensaje, eh, podría eliminar estos términos acá. Omega sub c una constante, es decir, aquí podría después tirar esto a algún filtro pasa alto o pasa banda para eliminar esta constante acá. ¿Ok? A priori de saber qué sección del espectro de frecuencia ocupa mi señal moduladora, mi señal mensaje. Eso. Es muy importante que la amplitud, la amplitud de la señal FM no varía con el tiempo, porque si no esta derivada se me va a las pailas. Van a aparecer términos de la derivada de la amplitud. ¿Okay? Se complejiza la cosa. Mantenerla constante es posible arreglarlo, pero
Para este curso no nos vamos a hacer tanto drama. ¿Ok? Entonces, un demodulador FM lo podemos implementar primero con una derivada aproximada. Esto lo podemos conseguir con algún circuito RC o algún circuito RLC y bastará estudiar su respuesta en frecuencia. Su respuesta en frecuencia, en este caso, se comporta como un pasa alto, eh, entre comillas, pero lo que no importa es el segmento lineal a baja frecuencia. Esto nos da igual un tramo de operación en frecuencia, no nos podemos pasar más allá porque dejamos de operar en la zona lineal y no deja de actuar como un derivador. ¿Ok? Esta frecuencia, digamos, de corte la puedo diseñar yo a partir de los valores de RC. Y lo que se debe cumplir es esta condición de acá, particularmente para este circuito de acá. Esto igual es sencillo, basta con que yo proponga una interconexión. Puede ser cualquier dispositivo electrónico que cumpla con generarme esta curva y diseñar, darle valores para ojalá ajustar esto a los valores de frecuencia que me interesa. La generación de señales FM es un tanto más compleja y bueno, requiere haber entendido todo lo previo, particularmente en este curso se da énfasis a, bueno, hay dos métodos, el método directo y el indirecto. El método directo es directo porque literalmente es pescar esta expresión, las expresiones que ya teníamos de la señal modulada PM y la señal modulada FM, y a partir de un voltaje, o sea, un oscilador controlado por voltaje, eh, generar esto, generar esta forma acá. En el fondo, hacer variar para PM la fase con la señal mensaje y hacer variar la frecuencia para FM con la señal mensaje también. Es eso, generar lo que hemos visto en la teoría, pero con, con osciladores controlados por voltaje, en este caso el acrónimo VCO en inglés. Ese es el método directo, pero la verdad no me interesa mucho, no tiene mucha gracia. Eh, el método indirecto, por su parte, explota la noción de narrowband, que es similar a una modulación DSB. Vamos a generar eso, dado que es una operación lineal, y a partir de la implementación de multiplicadores y osciladores, generar una señal wideband. Este proceso es un poquito más sucio, dado que igual introduce ruido, y además de ser un proceso no lineal en su implementación. La implementación, bueno, dado que necesitamos multiplicadores de frecuencias, es decir, dado que narrowband trabaja en un espectro de frecuencia concentrado, el multiplicador de frecuencia lo podemos implementar como un, un operador no lineal, en este caso con su versión polinomial, digamos, expandida, donde la entrada va a ser mi señal narrowband, y la salida, bueno, va a ser lo que me interese, va a ser todo esto de acá. Como se pueden dar cuenta, aparecen términos x al cuadrado, x a la n, y recordar que x a la n me generaba n veces la frecuencia a la que tenía mi señal. Por ejemplo, si yo meto este término acá como x de t, a la salida del espectro vamos a tener omega c, 2 omega c hasta n omega c. Dado esto acá, me generaba una convolución en frecuencia. Y lo mismo se va a cumplir para las máximas variaciones, dado que tiene una relación prácticamente directa con la frecuencia.
Es decir, tanto la frecuencia como la máxima variación en frecuencia se ven afectadas por esta convolución en el espectro. Digamos, este, el espectro se esparce, se multiplica por estos términos de esta operación no lineal. Bueno, luego de eso, si no nos interesa generar todo este digamos, embrollo de acá, bastará con aplicar un filtro pasabanda centrado a la frecuencia que nos interese. En este caso, será más conveniente generar una operación no lineal hasta el orden que queramos obtener y ahí centrar nuestro filtro pasabanda. Pero tener en cuenta eso, el multiplicador va a ser una operación no lineal que me va a generar términos en frecuencias que no me interesan. Entonces, para quitar todas esas frecuencias que no me interesan, aplico a la salida de esta operación no lineal un filtro pasabanda centrado a la frecuencia de interés multiplicada. Entonces, finalmente tenemos que, bueno, esto de acá es simplemente la generación de una señal narrowband. Como podemos ver, a la moduladora la integramos, obtenemos AET. Luego la multiplicamos por menos A seno de omega CET. Y este seno viene de haberle aplicado la transformada en Hilbert a este oscilador que generamos a 200 kHz. Este es un ejemplo con valores numéricos. Luego estos dos términos los sumamos y en este punto aquí tenemos nuestra señal narrowband FM, que aproximadamente una operación viene a partir de operaciones lineales. ¿Okay? Es la misma expresión que tenemos acá arriba. Generamos esto acá con operaciones lineales y luego hacemos uso de multiplicadores y osciladores de frecuencia para llevar a mi espectro a una nueva frecuencia portadora, un nuevo valor de máxima variación en frecuencia, lo que me va a definir eh, para nuestros propósitos una señal de banda ancha. Bueno, el primer multiplicador, bueno, en este punto tenemos 200 kHz de frecuencia portadora y 25 Hz de máxima variación en frecuencia. El multiplicador opera con un factor de 64, entendiendo que ese multiplicador dentro tiene una operación no lineal y un filtro pasabanda que me arregla todo el proceso, ahí yo no me preocupo. Voy a pescar solamente ese por 64. El por 64 multiplica esta frecuencia portadora por 64 y lo mismo va a hacer con la máxima variación en frecuencia. Luego, puede que no me interese, digamos, elevar tanto la máxima variación en frecuencia. O, o bien, puedo obviar este paso acá. Digamos, puedo saltármelo. Si me lo salto, el siguiente paso va a ser multiplicar por 48. Y voy a multiplicar por 48 este valor de acá y este valor de acá. Perdón, lo dije al revés. Puede que no me interese elevar tanto la máxima, digamos, la frecuencia de la portadora. Si me salto este paso de acá, voy a multiplicar por 48 este valor de acá y este valor de acá. Entonces, si ocurriera eso, aparecería 12,8 por 48 acá y 1,6 por 48 acá, que es lo que aparece. Entonces, para no elevar tanto la frecuencia de la portadora, manteniendo la máxima variación de frecuencia, podemos ocupar un mix de frecuencia, similar a lo que se hacía con un oscilador local, similar a lo que se hacía en un receptor superheterodino. ¿Okay? Este mix de frecuencia me lleva
esta frecuencia portadora a una nueva frecuencia, que la puedo conocer a partir de este oscilador local. Acá la puedo fijar y a priori, a saber que multiplico por 48 posteriormente, bueno, inherentemente multiplico la máxima variación de frecuencia y multiplico ahora sí esta frecuencia portadora por 48, llevando finalmente a la señal a un valor de frecuencia deseado y a un valor de máxima variación de frecuencia deseado. ¿Okay? Notar que la frecuencia de la portadora aumentó y que no aumentó las mismas veces que aumentó la máxima variación de frecuencia. Esto acá fue más medido. Digamos, yo quería 90 MHz, así, o lo más cercano que pueda a 90 MHz. Pero tal vez no me interesa, o más bien sí me interesa elevar lo más que pueda la máxima variación de frecuencia. Si yo quiero fijar 90 MHz, voy a requerir este paso intermedio. Dado que tengo dos multiplicadores en frecuencia, voy a tener esta multiplicación por 64 y por 48 en la frecuencia y en la variación en frecuencia. Para medir la frecuencia de la portadora, entonces ocupamos este paso intermedio para llevarlo a una nueva frecuencia intermedia y luego sí multiplicar por 48 y obtener ahora sí la frecuencia buscada. Si lo quería tal vez 90 MHz fijo, bueno, tendré que cambiar entonces el oscilador local a alguna otra frecuencia que me lleve ahora sí a esta frecuencia intermedia a un valor que al multiplicarla por 48 me dé 98 con más precisión. ¿Sí? Eso sería, digamos, la generación de señales FM. Bueno, y luego de eso podemos poner un amplificador. El análisis también lo podemos hacer a partir de las funciones Bessel de, de la primera especie o del primer tipo. Es la misma idea, en este caso tenemos la señal FM compleja, que la denotamos de esa forma. Aquí, ahora sí, haciendo uso de el índice de modulación. He demostrarle que esto acá, y bueno, no es parte del curso, esto acá lo puedo expresar de esta forma. Esto acá, al proyectarlo en el eje real, me queda de esta forma. Estos acá son puros cosenos cuya amplitud viene dado por las funciones de Bessel. Las funciones de Bessel tienen el subíndice n, extendiéndolo como la enésima banda lateral. Si tengo n0 sería la rayita central, la componente central. N a la 1 sería las dos primeras componentes laterales, N a la 2, etcétera, etcétera. N a la 0, acá tenemos la frecuencia de la portadora. N a la 1, acá tenemos la frecuencia de la portadora más omega m, la frecuencia de la moduladora. Es decir, la potencia que tiene... Oye, las rayas que estoy haciendo van atrasadas. La potencia que tiene el usar la función Bessel es que me permite ver de mejor manera el aporte que tienen estas bandas laterales a la frecuencia de la portadora. Estos acá son funciones dadas, en MATLAB ya están, se pueden generar, es parte de los códigos que incluye acá. A partir de ellas podemos aplicar los criterios de potencia, ¿okay? Dado que son gráficos que generamos, podemos obtener los valores y por consiguiente podemos comparar la contribución de cada una de estas bandas que aparecen, de cada una de estas componentes en frecuencia que aparecen. Esa es la potencia de Bessel, que me genera sumas de coseno. Simplemente esto es como si fueran muchos tonos puros con amplitudes dependientes de estas funciones. Me permite dilucidar de mejor manera la contribución de cada una de
componente en frecuencia. Bueno, esa sería la explicación de la materia y ahora sí continuamos con la explicación de los códigos. Bueno, continuando entonces, este es el primer código. Me sirve para generar en el fondo las funciones de Bessel de la primera especie o primer tipo. Nuevamente, lo que me permite hacer Bessel es ver la contribución que tiene cada uno de las n componentes adyacentes a la frecuencia de la portadora de mi señal modulada angularmente. Esto es conveniente porque me permite generar criterios de la contribución que tiene cada una de estas componentes. Es decir, puedo estimar anchos de banda, es decir, hasta acá tengo la contribución, digamos, del 2% en potencia o energía. Estimar anchos de banda de manera más práctica. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es un código sencillito. Simplemente, bueno, lo voy a mostrar en MATLAB. Simplemente se genera un vector de matrices de beta, dado que las funciones de Bessel dependen de beta. Recordar que estas eran las expresiones en donde cada magnitud de estos cosenos, de estas componentes, depende de la función de Bessel. Si me interesa ver, yo qué sé, los 4 primeros, recordar el término central es n igual 0, el siguiente n igual 1, n igual 2, n igual 3, n igual 4. ¿Ok? El término central está la frecuencia portadora y los términos adyacentes, bueno, sería frecuencia portadora más n veces la frecuencia de la señal, perdón, la frecuencia de la señal moduladora. ¿Qué más? Tener en cuenta que, dado que esto depende del valor del índice de modulación, bueno, me voy a tener que ubicar en la gráfica generada y ver todos los valores que tengo para los digamos, n funciones de Bessel de mi interés. ¿Ok? Veamos lo siguiente. Bueno, genero un vector de 0 a 10 de valores de beta. Alojo en memoria, digamos, todos los valores de funciones de Bessel que me interesen. Esto es un vector de 5 por 111. Bueno, aquí lo puedo haber hecho más elegante, haber puesto 10 menos 0,1 y aquí 100 para dar un número más sencillo. Pero, pero eso, alojo en memoria todo lo que vaya a utilizar. Una buena práctica para no andar, digamos, guardando en el proceso de un for. En el for voy a usar la función Bessel J, que en el fondo es la función de Bessel de la primera especie. Y me van a interesar las n igual 4 primero. Voy a partir desde el 0, el término central, a la frecuencia portadora, hasta n igual 4. Y bueno, en este caso evalúo cada una de estas en este vector de betas. Cuando quiero generar un gráfico de 0 a 10 en beta, y me va a interesar el J sub 0, J sub 1, J sub 2, J sub 3 y J sub 4. Y luego voy a ir guardando en esta matriz de 5 por 111 estos valores generados. ¿Esto qué significa? Bueno, voy a ir avanzando en las filas, en cada iteración. Y bueno, además que MATLAB va digamos, los índices de las matrices van de 1 en adelante, no parte de 0.
por eso el i más 1. Y estos dos puntitos simplemente para guardarlo en la fila completa. Eso. Entonces vamos guardando los valores. Todo termina guardado en esta matriz de 5% 11. Y luego para graficarlo, el MATLAB lo hace directo. Es simplemente z, j. Va a entender que estoy graficando, digamos, 5 curvas. J0, J1, J2, J3, J4. Y bueno, aquí aplicamos la leyenda, la locación, el título con un intérprete látex. eh, y digamos los labels de LG y LGI. Entonces, arrancando este código, tenemos lo siguiente. Aquí tenemos J0, J1, J2, J3 y J4. ¿Qué diantres es esto? Bueno, hagamos el ejemplo. En este caso, si tuviera hipotéticamente índice de modulación 2, por ejemplo, estos serían mis valores. ¿Ok? Me faltó el azul. En donde tendríamos que el término central, J0, que está a la frecuencia de la portadora, tiene magnitud 0,22. El primer término adyacente, J1, va a tener magnitud 0,57. El tema acá que hay que recordar es que las funciones de Bessel multiplican cosenos, y coseno del espectro es un medio de las exponenciales. Y bueno, y todo esto va a estar multiplicado afuera por la amplitud, pero sale para afuera. Entonces, el término central, ¿ok? Eh, Más bien, todo va a ir multiplicado por un medio. Un medio lo puedo, digamos, obviar. Me voy a enfocar en la magnitud de cada término nomás. ¿Ok? Recordar que esto lo puedo desprender como desmenuzar como exponenciales complejas. Dos exponenciales complejas ponderadas por un medio. Es un medio lo puedo sacar para afuera. Pero en rigor lo que me va a interesar va a ser esta amplitud acá, para ver la contribución de cada uno y generar algún criterio. Y aquí están las contribuciones de cada uno. El término central entonces tenía contribución 0,22, el primer término adyacente 0,57, el siguiente 0,35, el siguiente J3 0,12 y el siguiente J4 0,033. Entonces de aquí podemos ver que tal vez me basta hasta la banda, digamos, para este índice de modulación, me basta hasta J3, que J4 ya decae a 0,03. El, el anterior era 0,12, su contribución. Entonces ahí hay que aplicar algún criterio que me interese. Y si quisiéramos ir más para allá, podríamos graficar J5, J6 y ir obteniendo los valores. ¿Ok? Generando criterios de las contribuciones. Es interesante ver que para índice de modulación bajo, digamos más cercano a cero, la máxima contribución está en la banda central y en las dos primeras bandas laterales. ¿Ok? Cuando beta era mucho menor a 1, teníamos narrowband, que me interesaba solamente el término central y bandas laterales, las primeras bandas laterales, y wideband, bueno, ahí era mucho mayor a 1, estamos por acá. Ahí ya había que aplicar otros criterios, y ahí la máxima variación en frecuencia era la que predominaba en la denominación de el ancho de banda. ¿Ok? Entonces ahí ver criterios, darle unas vueltas a esto, pero eso, a partir de estos gráficos podemos generar criterios, podemos ver las contribuciones y podemos entender de mejor manera lo que está pasando. Es curioso ver que
por ejemplo, para beta 7, bueno, el término central es 0,3 y el primer término adyacente es prácticamente 0, no está, pero el segundo término adyacente vuelve a aparecer. Entonces pueden aparecer situaciones en las que tengamos que estos, estos dos primeros adyacentes desaparezcan. Y podemos ver la explicación acá. ¿Ok? Ello no implica que el ancho de banda esté concentrado solo acá. Puede que esto siga contribuyéndome. Habrá que ver. Habrá que ver hasta dónde realmente me contribuye. Pero no asustarse si tenemos todo acá. Recomiendo irse a Bessel y entender de mejor manera el problema. ¿Ok? Eso con Bessel. Bueno, para el segundo script, aquí se hace uso de eh, el script de la triangular que usamos para las dos primeras ayudantías. Se lo voy a volver a subir en la misma carpeta en que va a estar esta ayudantía en mi repositorio personal de ayudantía, para que lo tengan. Bueno, y estos scripts de estos dos, de esta ayudantía 11 también. En este script se hace, bueno, se implementa la modulación y demodulación angular. ¿Qué es lo que requerimos? Perdón. Bueno, naturalmente requerimos una moduladora y vamos a hacer el trabajo FM. Requerimos una moduladora, requerimos la constante de proporcionalidad KF, requerimos integrar, requerimos dejar todo esto dentro de la señal portadora y luego para la demodulación, eso para la modulación, y para la demodulación requerimos derivar, detectar la envolvente a partir de algún filtro y eso, y luego obtener el espectro. Entonces vamos a hacer la modulación y la demodulación. Bueno, partimos, bueno, se define la unidad imaginaria, recomiendo hacerlo de esta manera. Estas primeras líneas, literalmente las copy-pasteé de las primeras ayudantías, lo mismo, un tiempo mínimo, un tiempo máximo, vamos a ir de 0,04 hasta 0,04. Y definimos el periodo fundamental, el, el tiempo que toma este intervalo. La frecuencia de muestreo la vamos a definir como 1 partido el tiempo de muestreo. El tiempo de muestreo va a ser 1 por 10 a la menos 4 segundos. Bueno, antes de continuar, todo este código lo saqué del LATI, lo modifiqué un poco para traerlo acá de manera más amigable, porque igual usan algunos comandos más fancies, pero digamos, lo de acá es bastante práctico y bastante prácticamente lo mismo. ¿Ok? Explica un poquito más sencillo y acorde a la ayudantía. Pero eso, si quieren revisar este código original, váyanse al LATI, de ahí lo van a tener. ¿Ok? Si entienden este de acá, también van a entender el de allá. Bueno, y el periodo de muestreo va a ser 1 partido de la frecuencia de muestreo. El número de términos que vamos a ir guardando en nuestros vectores va a ser el periodo completo que dura este intervalo de tiempo, dividido el tiempo de muestreo. Esto acá me servía para aplicar, digamos, sacar la transformada. Recordar que bajo los métodos que se ocupan acá, la FFT dividido el número de términos me saca la transformada, digamos, bien. En la segunda ayudantía aparece la expresión de la implementación, eh, digamos, computacional, la transformada. Recordar eso.
que tiene que ir dividido por el número de términos. Bueno, para este caso, nuestra señal mensaje va a ser esto acá. Va a ser primero un triángulo hacia arriba y después un triángulo hacia abajo. Uno aplicado a 0,01 negativo con ancho 2 veces de A, que es la mitad del ancho de la triangular, y luego un triángulo hacia abajo aplicado en 0,01 positivo con ancho 2TA también. ¿Ok? Entonces va a ser un triángulo hacia arriba y un triángulo hacia abajo. Bueno, si queremos sacarle la transformada a nuestra señal mensaje moduladora, va a ser simplemente FFT de mi señal mensaje dividido el número de términos. ¿Okay? Importante para que no me salga, digamos, ponderado por el número de términos. Me van a salir valores gigantes en el espectro de frecuencia. Luego centro mi espectro con el comando FFT Shift. ¿Okay? La frecuencia 0 va a estar al centro de mi gráfico. Para después sacar la inversa voy a tener que hacer esta operación al revés. Voy a tener que aplicar la inversa de FFT Shift, que es IFFT Shift, multiplicar por el número de términos en vez de dividir y sacar la inversa de FFT, que es IFFT. Bueno, eso, y generamos un vector de frecuencia centrado en 0, que va a ir desde menos fs medios a fs medios. Bueno, esta es una forma de escribirlo, exactamente igual a las primeras identidades. A priori yo sé que el ancho de banda de la señal mensaje va a ser 1 partido en TA. Bueno, eso viene de que estas dos triangulares están, digamos, desfasadas en el tiempo. Eso se interpreta como rectas de fase en el espectro en frecuencia, dado que la triangular va de 0 a, digamos, existe entre menos 0,01 y 0,01. Luego el ancho de banda va a ser la inversa de eso, va a aparecer una 5 al cuadrado, y ahí aparece el 1 partido en TA. ¿Okay? Pues se puede hacer el ejercicio de demostrar que esto tiene ancho de banda 1 partido en TA. Pero eso, sabemos a priori el ancho de banda de nuestra señal mensaje. O lo aproximamos a través de algún criterio. ¿Ok? Eh, eso. Luego se define dos filtros, dos formas más bien, de filtros que vamos a ocupar posteriormente en la detección de envolvente. Aquí tener mucho cuidado, dado que estos filtros son digitales. Esto no es materia del curso, no es necesario entenderlo al 100%. O sea, pueden buscar la documentación, va a ser simplemente escribir acá help, por ejemplo, help butter de Butterworth, y aquí aparece todo. El tema es que son filtros digitales. Bueno, digital y análogo. Pero se aplica de la misma manera. Tenemos el filtro Butter y el filtro Feeder. El Butter, bueno, el Butterworth, el más conocido, se ha visto, si es que lo han visto en ramos pasados. El problema con el Butterworth es que es bastante aproximado de lo que uno quiere. Uno tiene, mientras mayor sea el orden, más preciso es, pero recordar que mientras más apretamos los criterios que queramos, por ejemplo, en la magnitud del espectro de mi filtro, más se suelta lo que es la fase. ¿Ok? Mientras más intento perfeccionar la magnitud, más se me esparrama la fase, y viceversa. Eh, Podemos aplicar cada uno, eh,
Pero de lo que he hecho acá, puede que alguien lo haga mejor que yo, he tenido mejores resultados con el filtro FIR. ¿Ok? El filtro FIR, bueno, nuevamente podemos buscar acá. Bueno, el comando es FIR1. Simplemente buscar la documentación y cumple con la misma idea del Butterworth. Es simplemente otro filtro que tampoco se enseña en este curso. Bueno, podemos encontrar la documentación, pero lo que sí tenemos mejores resultados. ¿Ok? Pueden usar cualquiera de estos dos filtros, el Butterworth o el FIR. Probablemente con el FIR tenga mejores resultados, pero noten acá que aquí use un... No es que lo haya propuesto yo el orden 80, se hace en LaTeX proponen de orden 80, pero notar el orden de diseño de este filtro es bastante complejo. El Butterworth simplemente lo tiré en orden 5. Si tú subía el orden pasaban cosas extrañas. ¿Ok? Y ahí deben ver qué es lo que ocurre. ¿Ok? Estas mismas documentaciones aparece como aplicar cada uno de estos filtros. En el Butterworth, bueno, como quiero un filtro a la salida, pasa abajo, que me pesque en la detección de envolvente, me pesque esto acá, voy a requerir que llegue hasta el ancho de banda de mi señal moduladora. ¿Ok? Entonces, y a partir de la documentación, estos dos filtros están normalizados, con frecuencias normalizadas. Ahí también buscar qué es lo que significa. Ello no es problema, simplemente va a ser para el filtro Butterworth pescar el ancho de banda de la señal que quiero recuperar, que a priori yo sabía que era 1 partiente A, y dividirlo en la frecuencia de muestreo medios. ¿Ok? El 5 del quinto orden, y aquí me generan los coeficientes del filtro Butterworth. BH son los coeficientes del numerador, AH del denominador. Lo mismo para FIR, orden 80 para este caso, y para esta situación el ancho de banda de la señal dividido la frecuencia de muestreo. Ahí hay una pequeña diferencia entre estos dos filtros. De todas formas uno puede ir aquí jugando con las frecuencias de corte. Bueno, estas son las frecuencias de corte de los filtros. Ambos son filtros pasa abajo. Pero ir viendo los resultados que uno va obteniendo con esto. No es necesario que sean perfectos. Y hacer notar acá que podemos ocupar estos filtros, que esencialmente eso es lo que se pide en la tarea, ocupar alguno de estos filtros o plantearlo, digamos, decir que se puede, pero no es lo que se pide. No se va a obtener el puntaje completo de esa sección, pero sí se va a obtener bastante puntaje, pero no lo he recomendado en todo caso. Podría plantear yo, digamos, en MATLAB la transferencia, digamos, rect de f menos, yo qué sé, f0 más rect de f más f0. Esto de por sí ya es un filtro. ¿Ok? Me generaría una rect acá y una rect acá. Es un filtro ideal. No es la idea de la tarea, pero se puede. Sí, que se complican mucho con la propuesta de estos códigos que estoy mostrando. Bueno, esto estaría centrado a menos F0 y a F0. Y habría que diseñar el tau para diseñar el ancho de estos filtros. Y tendría que evaluarlo, estos racks, tendría que evaluarlo ¿cómo se llama? En este vector F-shift. ¿Ok? Y luego multiplicarlo término a término con el espectro de mi señal de entrada. Se puede, pero no es lo ideal. O sea, en teoría es lo ideal porque son filtros ideales, pero para la tarea se busca esto acá, aplicar filtro de diseño.
no explicarlo al 100%, pero sí aplicarlo y ver las consecuencias de diseñar estos filtros. ¿Ok? Bueno, el hint es buscar la implementación de filtros pasabanda, FEAR o Butterworth. ¿Ok? Buscar en el fondo la documentación de estos dos comandos, cómo podría ser filtros pasabanda, que puede ser de utilidad. ¿Ok? Si es que uno quisiera darle más énfasis a el filtrado en esta parte de la tarea. Eso. Entonces aquí dejo comentado el Butterworth para ver los resultados del film. O más bien, dejemos comentado digamos, la línea del film para primero ver los resultados del Butterworth, que es como el más sencillo. ¿Ok? Bueno, ahí ya habiendo diseñado el filtro, los coeficientes del filtro, lo guardamos y continuamos. En este caso, definimos la constante KF, que es simplemente parte del enunciado, no es que la sepamos a priori, se propone en el enunciado o en el diseño, digamos. Y la constante Kp para ambas modulaciones, la modulación FM y la PM, y la frecuencia de la portadora. ¿Ok? Dado que para la modulación FM yo requiero integrar, recordar con esta forma acá, yo requiero integrar la señal moduladora, la señal mensaje, aplicamos este comando acá, consum, que me va a ir, digamos, tengo entendido que sumando la diferencia entre los valores y de multiplicar por el tiempo de muestreo. ¿Okay? En este caso es una aproximación de la integral bastante cercana, que estoy apretando, de esto acá. Y en el fondo el consum me va sumando esto acá, me va generando esto acá, y el TS sería esto acá. En el fondo aproximo esta integral como una suma de esto por el tiempo de muestreo TS. ¿Okay? Estos pequeños diferenciales de tiempo. Eso. Este sería el resultado integral de mi señal mensaje. Luego, estas serían las señales moduladas, en donde la señal FM, bueno, 2pi por ft, el vector de tiempo, por la constante, y todo esto proporcional a la integral de la moduladora, que es exactamente esto que tenemos acá. Y para PM tenemos esto acá. En vez de la integral, tenemos la señal moduladora y multiplicada por Kp. Esto acá. Luego sacamos las transformadas, el espectro en frecuencia, simplemente esto acá, lo de siempre, FFT dividido el número de términos, trabajamos siempre con el mismo número de términos porque estamos evaluando estas dos señales en el mismo vector de tiempo, del misma cantidad de términos. Ahí tenemos el espectro de FM, el espectro de PM, y hasta ahí, hasta ahí tenemos los espectros. Luego, para comenzar con la demodulación, la modulación fue simplemente pescar y reemplazar. Para la demodulación, yo requiero derivar y luego pasar todo por un detector de envolvente. Entonces derivamos ¿dónde estábamos? Acá. Derivamos y derivar me resulta sencillo, más fácil verlo desde el espectro en frecuencia. Derivar es simplemente pescar el espectro, en este caso de la señal FM, multiplicarlo término a término, ahí el puntito por el asterisco, y por lo que era una derivada en el espectro en frecuencia, que es J por 2 por pi por F. En este caso multiplico por este vector de frecuencia que habíamos generado, en el fondo para obtener el valor de la derivada en cada valor en frecuencia. ¿Okay? Entonces resulta sencillo derivar en frecuencia, simplemente pescar el espectro
multiplicarlo término a término por J2pi f. F, el vector de frecuencia. Ya, pues entonces, luego que tengo la derivada, el espectro de la derivada, puedo obtener la señal derivada en el tiempo. Va a ser simplemente pescar el espectro y hacer toda la operación inversa que hicimos para obtener dicho espectro, que era esto acá. Hacer esta operación inversa. Vamos a tener que aplicar la inversa de FFT shift y FFT shift. Luego multiplicar por n0. Bueno, esto lo puedo hacer antes o después, la verdad. Luego aplicar IFFT, la inversa de FFT. Y aquí, bueno, para facilitar un poquito las cosas, no es necesario, se puede hacer después, pero se hizo acá. Se dividió por KF. ¿Y por qué se divide por KF? Bueno, simplemente para tener esto multiplicado por 1 partido en KF. Me va a dar A partido en KF por omega C más A por MT. Y una manera mejor de visualizar el MT, no tan maximizado por este factor KF, que igual era un valor bastante alto, era 160 pi. ¿Ok? No era necesario, se puede omitir, pero se hizo. ¿Ok? Pero no cambia nada la forma. Ya, pues, entonces, en la detección de envolvente teníamos que, si esta era nuestra señal, nos interesa primero rectificarla, es decir, quedarnos solamente con la parte de arriba. ¿Ok? Para rectificar, lo único que necesito... Uy, perdón, pensé que estaba compartiendo pantalla. ¿Ok? Bueno, primero lo que dije, el KF está acá. Que en el fondo multiplicamos por 1 partido en KF para dejarlo de esta manera y no amplificar tanto el valor de MT después cuando lo veamos, dado que KF era 160 pi. Bueno, en la detección de envolvente, ya que ya tenemos todo acá, el primer paso era, bueno, y dado que esta es la señal eh, y aparece la envolvente en la derivada, nos va a interesar simplemente como un primer paso que quedarnos con lo de arriba, rectificar, recortar la señal por la mitad y quedarnos con todo lo de arriba. ¿Cómo logramos eso? Simplemente multiplicar por 1 todo lo que esté positivo y por 0 todo lo que sea negativo. En este caso quedaríamos con una señal de este estilo. Uy, perdón. ¿Ok? Esa sería la idea. Quedarnos solamente con lo de arriba, recortando lo de abajo. ¿Cómo se hace eso? En código, bastante sencillo. Es simplemente pescar la misma señal derivada y multiplicarla término a término con esto de acá. Esto de acá, ¿qué es lo que hace? Es una desigualdad en una línea que me va a dar, me va, digamos, a retornar 1 eh, cada vez que se cumpla la desigualdad. En este caso, esto me genera puros unos en donde la señal es positiva y puros ceros donde no se cumple esta desigualdad, donde la señal es negativa. ¿Ok? Entonces es justamente lo que queremos, multiplicar por 1 donde la señal es positiva y por 0 donde la señal es negativa. ¿Ok? Pueden graficar esto así por sí solo para darse cuenta de lo que estoy diciendo. En este caso, esta señal es 1 y 0, 1 y 0, 1 y 0, todo el rato. ¿Ok? No cambia esos dos valores. Esta sería la señal rectificada entonces. La derivada rectificada. Luego, la señal demodulada, la señal a la salida, va a ser simplemente esta señal de acá, ya rectificada, pero ahora filtrada por este filtro pasabajos que diseñamos.
ocupamos el comando filter. Filter lo único que requiere es los coeficientes de diseño del filtro, sea el Butterworth o el FIR, uno de esos dos, y aplicarlo a la señal de entrada. En este caso la señal de la derivada, o sea, la derivada de la señal FM rectificada. Y la pasamos por el filtro. Para eso sirve el comando filtro. Aplicamos el filtro a la señal de entrada habiendo obtenido los coeficientes de diseño. Y aquí tenemos la señal demodulada con la detección de envolvente. Y luego de eso ya podemos trabajarla más, aplicarle algún filtro pasa alto para que no tenga valor continuo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces vamos ahí viendo los gráficos que se generan. Entonces corremos la primera sección, ahí queda todo guardado. Recordar que aquí primero vamos a aplicar el filtro Butterworth y aquí en la segunda sección lo dejé para generar los gráficos. Ahí después le pueden echar un vistazo para ver los comandos que se usaron. ¿Okay? Run section. Bueno, ahí por ahí detrás están todavía los vessels. Ya, entonces, figura 1, tenemos la señal moduladora, la señal mensaje, y a la salida tenemos la señal demodulada. Podemos ver que esto parece ser esto de acá arriba, en esta sección de acá. Es bastante feo, tiene bastantes oscilaciones, pero es lo que hay. Esto es lo que obtuvimos de haber generado nuestro detector de envolvente con un filtro Butterworth de quinto orden. Notar esto acá, este salto acá. De dónde viene, podemos revisar las otras figuras. Por ejemplo, aquí en la figura 3, esta es la derivada de la señal FM. Y esta es la derivada de la señal FM rectificada. Esta señal es a la que le aplicamos, en rigor, el detector de envolvente. ¿Ok? Dado que la derivada de la señal FM, bueno, tenemos el envolvente arriba y abajo, y la recortamos a la mitad, aplicando la rectificación. Obtuvimos esto acá, y a esto le aplicamos la detección de envolvente. Es decir, la silueta de esto, si yo rayo todo esto acá, de esta forma, este dibujo acá, bien aproximado y con imperfecciones, dado que aquí tenemos un cambio igual brutal, digamos, en pendiente, puede que mi filtro no haya sido lo suficiente para filtrar este cambio brusco. ¿Ok? Eso, aquí tenemos la envolvente aproximada con el Butterworth de quinto orden, ver qué otros resultados se obtienen con Butterworth de otros órdenes y cambiando tal vez la frecuencia de corte. También buscar en la documentación de Butterworth y del FIR cómo graficar, digamos, la respuesta en frecuencia de este filtro. Es un comando bastante simple, les va a ayudar para visualizar de mejor manera cómo fue el diseño de su filtro. Eso, esta es la detección de envolvente. Esta es la señal de modulada. Luego, si queremos, digamos, que todo esto quede en cero, bueno, habrá que pasar esto por algún filtro pasa alto, pero la verdad, eso es un pasito más para llevar esto a que se parezca más a esto de acá y que esté centrado en cero. Se puede. No es necesario, no se baja el puntaje si es que uno llega hasta acá nomás, porque esto ya fue toda la pega, lo siguiente es pulir nomás más la señal. Bueno, aquí tenemos la moduladora, la desmodulada, la derivada de la señal, la rectificada. ¿Qué otros gráficos se generaron? Tenemos la magnitud del espectro FM, que curiosamente parece ser algo así como una M. Ahí habrá que ver los valores que tenía esto, eh, para ver si es que esto se parecía a narrowband. ¿Ok? Si es que es narrowband, puede que ahí está la explicación de que esto parezca ser AM. Tal vez por acá tenemos el espectro de magnitud
de la moduladora o tal vez de la integral de la moduladora. Y aquí tenemos en estos, digamos, en estas puntitas, el espectro de la portadora. No tiene la portadora suprimida. ¿Ok? Hay que echarle un vistazo a la frecuencia. No lo he pensado dos veces, más que eso, pero hay que echarle un vistazo. Tal vez sea por eso, es lo más probable. Y aquí tenemos el espectro PM. Las mismas conclusiones, un poquito más feo. Es porque la modulación cambia un poco. ¿Ok? Esta es lineal respecto al ángulo. Digamos, la relación de la moduladora con el ángulo. Eso. Ahí tenemos los dos espectros, sacar las conclusiones correspondientes. La tarea se hace con audios, es un poquito más feo, bastante más feo, pero nuevamente se pueden sacar las conclusiones correspondientes. Y se puede hacer este mismo proceso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, y bueno, está la señal FM en el tiempo y la señal PM en el tiempo. La verdad, como que hay que verla así como con los ojos, no sé, con cuidado o tal vez de más lejos. Aquí no se nota mucho, ahí tal vez se nota un poco más. Pero la forma no cambia, en este caso la amplitud se mantiene constante. En FM lo que cambia es la frecuencia, en PM lo que cambia es la fase. ¿Ok? Habría que compararlo con... Voy a correr de nuevo esto. Ay, ¿por qué cerré ese? Habría que compararlo con la moduladora. ¿Ok? Aquí sube en valor, se ve que en esta sección aumenta la frecuencia, baja en valor, baja la frecuencia. Un poco más difícil acá es ver la fase, que no es tan trivial como la frecuencia. Sube en valor, sube la fase, es un poquito más difícil, ¿ok? De ver. Pero eso, ahí tenemos gráficamente. Luego, si queremos ver el desempeño que tiene nuestro filtro FIR, comentamos el banner de, ¿cuál es la palabra? Descomentar el FIR. Bueno, notar aquí que tenemos warnings. En alguna parte, tal vez por algún método matemático, pasaron ínfimos decimales de parte imaginaria, pero mientras corra, todo bien. No hacerse drama por eso. Normalmente esto es por lo gráfico, ¿ok? Y digamos por el tipo de datos que estamos guardando en el workspace. Como se dan cuenta, aquí tomó la derivada de la señal FM como 1 por 800 del tipo double y complejo. Entonces, pero bueno, estamos graficando sin problema, de todas formas. ¿Ok? Este es el desempeño que obtenemos con el FIR. Si se dan cuenta, es mucho más amigable a la vista. Tenemos oscilaciones, pero se entiende la intención de esta señal demodulada. No tenemos este bulto que sí había con el desempeño del filtro Butterworth. Y todo lo demás igual. ¿Ok? Lo que cambia es el desempeño en la detección de envolvente, al haber aplicado el filtro pasa abajo a la salida. ¿Ok? A ir viendo el filtro que a uno más le acomode. Es siempre lo mismo, o sea, la misma procedimiento. Pescar algún filtro del gusto del consumidor, filtrar la señal, ver el desempeño, obtener la envolvente. Hay un comando en MATLAB que se llama envelope. No lo voy a considerar para esta explicación, dado que la intención nuevamente es verlo de esta manera. ¿Okay? Que se tiene que diseñar un filtro, ese filtro luego se puede implementar circuitalmente, que tiene que dar la detección de envolvente, es palabra, pero habiendo diseño de por medio. Eh, ¿Qué más? La rectificación, tiene que haber rectificación. Y eso, eso sería esta parte del código. Modulación FM, es como lo más complejo. Sacar las conclusiones correspondientes y juntos con los Bessel podemos ver de mejor manera los anchos de banda. Eso, cualquier duda, consulta, la pueden seguir al correo. Y esa fue
Y esta fue la identidad de modulación angular. ¿Ok? Cuídense que estén muy bien.